Buenos días, vamos a dar inicio al tema número 7, referente a las acciones. Mi nombre es Adrián Salas. En primer lugar, en esta unidad número 7 de las acciones, antes de entrar en materia, es importante precisar que son las compañías anónimas o sociedades anónimas, ya que en ellas son las que se emiten las denominadas acciones. Entonces, pudiésemos definir a las sociedades anónimas como compañías de comercio con personalidad jurídica propia, distinta a la de los socios, donde las obligaciones sociales contraídas están garantizadas por un capital determinado y en las cuales los socios responden solo por el monto de sus acciones. Estas disposiciones se encuentran establecidas en el artículo 201 del Código de Comercio. Ahora bien, dentro de las características más resaltantes que tenemos en este tipo de compañías anónimas es que tienen una personalidad jurídica propia, con deberes y derechos diferentes a las personas naturales que lo integran. Aquí es muy importante que los distintos dueños o accionistas entiendan que una cosa es la personalidad de esa compañía y muy diferente la de ellos como persona natural. Inclusive, allí es importante separar los bienes de cada uno de ellos. Una cosa es el accionista y otra es la personalidad jurídica de la compañía. Otra característica importante es la suscripción de capital mediante escritura público-privada y por suscripción pública. En esta oportunidad, en estos casos, cuando los promotores hacen un prospecto que indique el objeto de la sociedad, el capital social necesario, el número de acciones, montos y los derechos, los aportes y las condiciones en que debe hacerse, las ventajas de los promotores y los estatutos de la empresa. En la privada debe estar otorgada por todos los suscriptores, donde se comprueben los requisitos legales, nombrando a los administradores y, por supuesto, a las personas encargadas de cumplir funciones de comisario y la primera asamblea general. Esta característica importante se encuentra establecida en el artículo 247 del Código de Comercio. Ahora bien, dentro de la característica número 3 tenemos un capital social representado por acciones. Por lo general, esto se tiene que reflejar en un capital social ilimitado dividido en acciones de igual valor que deben de estar totalmente suscritas al momento de la constitución de la sociedad y cancelado como mínimo el 20% en efectivo. Esto se encuentra establecido en el artículo 249, 252 y 292 del Código de Comercio. Es importante que al momento de elaborarse el acta constitutiva y proceder a la suscripción de las acciones, estas se encuentren totalmente canceladas. Es importante que cada uno de esos accionistas o suscriptores cancelen al menos el 20% en efectivo. Claro está, si al momento de la constitución quieren cancelar el monto total de la suscripción, no importa, lo pueden hacer siempre y cuando se respete el 20% en efectivo. Otra característica importante es la obligatoriedad de inscripción en el registro de comercio. La misma debe de efectuarse en la oficina correspondiente con jurisdicción en el lugar señalado como domicilio social y debe presentarse el documento constitutivo y estatutos sociales. Esto se encuentra establecido en el artículo 212 y 215 del Código de Comercio. Allí se debe de establecer en el acta constitutiva lo que es el domicilio de esa compañía anónima y en base a ese domicilio que se establezca es donde se debe de proceder a protocolizar esa acta en el registro de esa localidad. Incluso al momento de solicitar la elaboración de RI ante la administración tributaria, también debe de estar presente ese mismo domicilio decidido.
Otra característica importante es la responsabilidad limitada de los accionistas, ya que estos son responsables de sus aportes y una vez entregados estos a la sociedad, los acreedores que quieran hacer valer sus derechos pueden hacerlo solamente contra el patrimonio social. La sociedad como tal es la responsable por las obligaciones contraídas. Eso se encuentra establecido en el artículo 201 del Ordinal 3 del Código de Comercio. Allí no es como en otras figuras jurídicas donde se puede ir contra el patrimonio del accionista o en este caso de la persona natural, no. Aquí en este tipo de compañía solamente se podrá hacerlo considerando el valor o la alícuota parte invertida en esa sociedad mercantil. De resto, no puede irse en contra del accionista. Otra característica importante es el carácter mercantil que tienen estas compañías, excepto que se dediquen a la explotación de actividades agrícolas o pecuarias, que lo permite el artículo 200 del Código de Comercio. También otra de las características es que existe una administración delegada en uno o más administradores, sean estos temporales, revocables, accionistas o no, responden por la ejecución de sus funciones y de las obligaciones que la ley disponga. Específicamente, eso se encuentra establecido en el artículo 242 y 243 del Código de Comercio. Otra característica importante es la permisibilidad en la denominación social. La denominación social puede referirse a su objeto o formarse con cualquier nombre de fantasía o persona. Al final siempre deberás agregarse las palabras compañía anónima o sociedad anónima, es decir, CA o SA. Eso se encuentra establecido en el artículo 202 del Código de Comercio. Es importante que esta denominación social, aunque la ley lo permita, guarda relación con el objeto de la compañía, es decir, dependiendo del tipo de actividad que se coloca como objeto, se sugiere que sea su misma denominación de forma que guarde cierta similitud, pero la ley y específicamente el Código de Comercio permite que cualquier persona que se reúnan mediante la emisión de acciones y conformen una compañía anónima, establezca cualquier nombre de fantasía que considere conveniente. Otra característica es que estas compañías anónimas deben de designar obligatoriamente a sus comisarios. La ley señala que los comisarios ejercen funciones de orden público y económico. La Asamblea Ordinaria decidirá y designará uno o más comisarios, sean accionistas o no. Puede ser comisario un licenciado en contaduría pública, en administración o incluso un economista. El comisario tiene injerencia en todas las operaciones de la empresa. Eso se encuentra establecido en el artículo 287 del Código de Comercio. Es importante que la persona o el profesional que ejerce esta función de comisario acepte y elabore la respectiva carta de comisario que debe de formar parte del legado de esa acta constitutiva que va a ser protocolizada ante el registro mercantil pertinente. Allí se establecerá la duración, 3 años, 5 años, es decir, lo que se haya pactado entre las partes, pero allí lo conveniente es que la persona que decida ejercer esta figura del comisario elabore de manera por lo menos anual el informe de comisario, donde él va a certificar cada uno de los estados financieros y la información que se vaya efectuando. Es importante que lo realice. Otra característica importante es la responsabilidad solidaria de los administradores. La responsabilidad de los administradores es fundamental para el funcionamiento de las sociedades. Ellos responden solidariamente tanto a los accionistas como a terceras personas. Eso se encuentra establecido en el artículo 243 y 266 del Código de Comercio. Otra característica
importante es la existencia continua. El Código de Comercio en este aspecto establece que en el documento constitutivo se deberá de expresar el tiempo en el que deberá comenzar el giro de la compañía y su duración. La vida de una sociedad anónima, por decirlo de alguna manera, puede considerarse de existencia ilimitada, pues la misma puede ser prorrogada sin limitación alguna. Es decir, en las actas constitutivas, por mandato legal, se tiene que colocar a juro lo que es la duración de las compañías anónimas. Sin embargo, esta es totalmente prorrogable. No existe nada jurídicamente que establezca que puedan durar 20 años, 50 años, 100 años solamente, no. Eso lo decidirá cada uno de los accionistas. Al momento que les llegue el vencimiento de esa duración que establezca el acta constitutiva, por una simple acta de asamblea extraordinaria, se puede ir prorrogando la duración en el tiempo que ellos consideren, salvo que decidan por el contrario, más bien liquidar a la organización. Si no, puede existir de manera ilimitada. Asimismo, es importante considerar cuáles son las ventajas y desventajas de las compañías o sociedades anónimas. En primer lugar, tenemos las ventajas. Como ventaja número 1, tenemos que existe una responsabilidad limitada de los accionistas. Es decir, tienen garantía que la propia sociedad puede ofrecerle, ya que puede actuar sobre los activos de la empresa, pero no sobre los bienes de los accionistas. El monto que los accionistas arriesgan en este tipo de sociedad se limita al monto de su suscripción. Es decir, allí los accionistas nada más van a responder hasta el monto que ellos han invertido en esa sociedad mercantil que va a formar parte del capital de la misma, pero nunca su patrimonio propio va a estar en peligro a la hora de un quiebre o al momento de solventar cualquier irregularidad. Otra característica importante es que existe o ventaja una facilidad de acumulación de capital. No hay limitación legal en cuanto al monto del capital. Puede venderse las acciones que conforman su capital social en paquete de una o más acciones. Puede de esta manera también tener mucho o pocos accionistas. Es decir, aquí no existe una limitación alguna acerca de la cantidad de acciones que se pueden emitir o la cantidad de accionistas que pueden existir. No, eso lo decidirá la Junta Directiva en su acta constitutiva. Allí, de esa manera, se puede establecer un amplio rango de inversionistas y permitir a su vez acumular grandes capitales. Otra ventaja es la existencia de títulos negociables. Las acciones son títulos negociables transferibles, eso debe de quedar claro, que pueden ser vendidas de un accionista a otro sin que intervenga la sociedad. Las acciones en grandes organizaciones pueden ser negociadas en grandes mercados como lo son las bolsas de valores de Caracas. Es decir, nada más las acciones no necesariamente pueden venderse así de una manera más directa de forma privada, no, también puede realizarse a través de subastas públicas en las bolsas de valores, en el caso venezolano en esa bolsa de valores de Caracas, donde se abre una oferta pública y aquellos inversionistas que se encuentren interesados pueden invertir sin ningún inconveniente. Otra gran ventaja es la existencia continua, ya que la vida de la sociedad, por denominarlo de alguna manera, no está limitada por el cambio de propietario, por la venta de las acciones, muerte de los accionistas o retiro de uno de ellos, para nada. La existencia es totalmente continua, no importa que uno de los accionistas fallezca, no. Sus sucesores tomarán su lugar en la administración o por lo menos en el rescate de sus derechos como accionistas, pero tienen una existencia continua que no va a ser limitada por ninguno de estos eventos. Otra gran ventaja es que no existe una responsabilidad solidaria. En las sociedades anónimas no existe responsabilidad solidaria por parte de los accionistas, quienes cuando actúan como tales no tendrán derecho de responsabilizar a la sociedad ni al resto de los accionistas
por sus distintos actos. Allí simplemente cada quien responde por sus obligaciones particulares, por los derechos o los deberes que ellos tengan, pero nunca existe una responsabilidad colectiva. Otra gran ventaja es la posibilidad de administración delegada. Generalmente los accionistas son propietarios de la sociedad, pero ellos no administran la misma. La conducción de este tipo de sociedad está delegada a una junta directiva electa por los accionistas, es decir, no necesariamente los accionistas o dueños de las compañías anónimas son los que las administran o desarrollan las actividades, no necesariamente, porque a algunas personas nada más lo que les agrada es hacer ciertas inversiones donde esperan unos rendimientos y dividendos futuros y generalmente la conducción, ya sea de la presidencia, vicepresidencia o inclusive la administración, es delegada en otras terceras personas. Eso lo permite el Código de Comercio. Ahora bien, dentro de las desventajas, en primer lugar tenemos el tratamiento fiscal. Las compañías anónimas tienen una gran carga fiscal a la que están sometidas. Sus utilidades anuales son grabadas de acuerdo a lo que establece la tarifa número 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente el artículo 52. Es indudable que las compañías anónimas son sometidas a una gran carga fiscal e incluso es cotidiano que se note a distintos fiscales del Servicio de Administración Tributaria de Aduanera del CNA ejerciendo las distintas fiscalizaciones a la vista o digamos en la búsqueda del cumplimiento de los deberes formales de cada uno de esos contribuyentes ordinarios o especiales. Es constante siempre la supervisión que se les realiza a ellos, en parte también motivado a los grandes recursos que se suelen acumular y generar en este tipo de organizaciones. En consecuencia, están sujetos también a una mayor regulación. Incluso esta tarifa número 2 es elevada para cancelar el impuesto sobre la renta. En resumen, les puedo decir que esta tarifa número 2, presente en el artículo 52, establece que si la utilidad del ejercicio equivale desde una unidad tributaria hasta 2.000, la empresa deberá de cancelar el 15% de su utilidad obtenida y no tendrá derecho a sustraendo. Sustraendo es lo que se puede deducir en el pago del impuesto sobre la renta. Ahora bien, si esa utilidad equivale desde 2.000 una unidad tributaria hasta 3.000, la empresa deberá de cancelar el 22% de la utilidad y tendrá derecho a deducir hasta 140 unidades tributarias. Finalmente, el último renglón de esta tarifa número 2 establece que si la utilidad equivale desde 3.000 una unidad tributaria en adelante, la empresa deberá de cancelar el 34% de la utilidad obtenida y tendrá derecho a deducir en el pago del impuesto sobre la renta hasta 500 unidades tributarias. Allí, como podemos notar, la tarifa número 2 es algo elevada, ya que existen 3 renglones, el 15, el 22 y el 34%, en base a los ingresos que logre percibir esa sociedad mercantil. Ahora, dentro de otras desventajas tenemos los costos de organización, es decir, este tipo de compañía anónima al momento de constituirse los costos son sumamente elevados. Por lo general, estos costos están relacionados a honorarios profesionales que se necesitan durante la tramitación de la constitución, así como los pagos del derecho de registros, impuestos y aranceles, así como también digamos, la puesta en funcionamiento de los libros contables, la legalización y habilitación de ese libro diario, de ese libro mayor, del libro de inventario, del libro de actas de asamblea, así como el libro de accionistas. Eso tiene que estar debidamente habilitado por el registro mercantil y eso cuenta una cantidad de dinero considerable. También allí los timbres fiscales que se tengan que cancelar, el pago a promotores por gestiones particulares derivadas de todo ese proceso de constitución y por supuesto la cancelación de los avisos de prensa mediante las publicaciones que se tienen que efectuar.
Eso constituye a veces de antemano o de inicio un costo bastante elevado. Otra desventaja es la separación entre el derecho de la propiedad y la administración, es decir, el derecho de los propietarios de una sociedad anónima no le da derecho automáticamente a participar en la administración de la empresa, a menos que el accionista haya sido electo como miembro de la junta directiva o como empleado con la responsabilidad en la administración de la sociedad, cuando allí la administración sea delegada. Entonces, es importante que se tenga en consideración ese aspecto. Ahora bien, en cuanto a la conformación del capital social en sociedades o compañías anónimas, debe de quedar claro que en una sociedad anónima, el capital social está representado por títulos o valores negociables, denominados acciones. El artículo 292 del Código de Comercio dispone que las acciones deben de ser de igual valor y dan a los accionistas iguales derechos, a menos que los estatutos dispongan otra situación. Los derechos de cada propietario están determinados por el número de acciones que posea, es decir, las acciones son iguales para todos los accionistas. No obstante, el Código de Comercio establece la posibilidad de que los estatutos dispongan otras categorías de acciones. Los derechos que goza cada accionista por cada acción que posee, por lo general suelen contemplar la participación en la distribución de los beneficios o utilidad, que son los denominados conocidos como dividendos, la participación en la administración, es decir, ese derecho a votar en las distintas elecciones de los administradores, el derecho a participar en las emisiones de nuevas acciones, así como también el derecho a participar en la liquidación de los activos de la empresa. Ahora bien, en lo que respecta al valor de las acciones, el primer valor que debemos de contemplar es el valor nominal. Este representa el valor legal por acción, es decir, el valor por debajo del cual no se puede reducir el capital social de una compañía, excepto por pérdidas en operaciones que conlleven un déficit en el superávit. Este valor indica con qué valor se va a registrar en la cuenta capital social. Es el valor impreso de cada acción. Allí es importante que este valor nominal se encuentre también establecido dentro de los estatutos de la compañía. Allí se debe de establecer cuánto es el valor nominal unitario, así como el total que va a ser suscrito y pagado por cada uno de los accionistas. Otro valor de relevancia es el valor de suscripción, que es aquel que el accionista se compromete a pagar a la sociedad por el título que va a adquirir. Este valor pudiese ser igual al valor nominal, aunque no necesariamente. Sin embargo, existe la posibilidad de que la acción se venda por un precio mayor o menor al valor nominal. Si ese es el caso, estaríamos en presencia de una prima si se vende con ganancia o un descuento si se llega a vender con pérdida. Otro valor de importancia es el valor de mercado, que es el precio en el cual se negocian las acciones entre los accionistas, que es el valor que toma la acción después de emitida y puesta en circulación. Digamos que es ese valor que se ve afectado por las diferentes fuerzas del mercado y por la propia situación de la empresa. Ahora el valor según libro o valor neto contable, como lo suelen denominar, es el que se tiene de acuerdo a lo indicado en los libros de contabilidad de una empresa. Es el valor, digamos, que es real, neto contable, que se obtiene de dividir el capital contable entre el número de acciones en circulación. Es importante que se determine muy bien este valor según libro, ya que a través de él vamos a poder visualizar si se ha revalorizado o si por el contrario ha perdido valor cada una de las acciones emitidas. Otro valor importante es el valor de liquidación, que es un valor que otorga la sociedad y que solo se aplica a las acciones preferentes. El valor representa lo mínimo que el poseedor de este tipo de acciones tiene derecho a recibir en caso de liquidación de la sociedad. Otro valor de importancia es el valor de conversión,
Es el valor de conversión, solo es aplicable a las acciones preferentes convertibles, debe de considerarse ese aspecto. Este valor representa lo que le corresponderá recibir en acciones o bonos al poseedor de este tipo de acción. En el supuesto caso de que las acciones preferentes convertibles las conviertan en acciones comunes o bonos emitidos por la misma sociedad. Y finalmente, tenemos lo que se conoce como valor de redención. ¿Qué es el valor de redención? Solo lo tienen las acciones preferentes redimibles. Generalmente, las sociedades que emiten acciones preferentes se reservan el derecho de redimirlas pagando por ellas su valor nominal más una prima. Por lo tanto, el valor de redención no es más que la cantidad que la sociedad suele acordar para pagar para retirar de circulación las acciones previamente emitidas y colocadas. Ahora bien, de manera concreta podemos decir que existen dos clases de acciones, las acciones comunes y las acciones preferentes. En el caso de las acciones comunes, es el típico básico de acción que generalmente se conoce con el nombre de acciones comunes. Este tipo de acción puede conceder a sus propietarios varios derechos, pero dentro de los básicos que tenemos es que ellos van a tener derecho a votar en las asambleas, tienen derecho a recibir dividendos decretados por esa junta directiva, tienen derecho a participar en la distribución de los activos en caso de liquidación, tienen derecho también preferencial a suscribir acciones cuando la empresa decide incrementar su capital social. Aquí hay que considerar que mientras mayor sea el número de acciones comunes que se posean, mayores también va a ser el derecho de decisión que se tenga. Y estas acciones comunes son por lo general las que mayormente existen. Ahora bien, las sociedades con el objeto de atraer grandes capitales de inversionistas pueden emitir nuevas acciones que otorguen a sus proveedores o poseedores privilegios o derechos distintos al considerarlos como derechos básicos. Cuando esto ocurre, estamos en presencia de las acciones preferentes. Por lo general, los que adquieren este tipo de acciones preferentes tienen preferencia en cuanto a los dividendos. Ellos siempre van a recibir un pago de dividendo fijo, tenga la empresa ganancia o pérdida en su ejercicio económico. Van a tener preferencia en los casos de liquidación de la sociedad. Tienen tienen la posibilidad de ser redimibles a opción de la sociedad y también pueden ser convertibles en acciones comunes o en bonos de la misma empresa a opción de la sociedad. Aquí como características importantes de estos accionistas preferentes, no se puede dejar de vista que es importante aclarar que la emisión y circulación de las acciones preferentes está regulada por la Ley de Mercados de Capitales y sus respectivas normas de la Comisión Nacional de Valores. La Asamblea de Accionistas decidirá el número de acciones preferentes a emitir de acuerdo a la ley vigente. Igualmente, en las acciones preferentes se establece que el valor nominal de estas acciones debe de ser igual al valor nominal de las comunes y deben ser totalmente pagadas en efectivo. No obstante, la Comisión Nacional de Valores puede autorizar el pago de dichas acciones con acreencia. También no podemos dejar de vista que las acciones preferentes con voto limitado o sin voto deberán siempre establecer en sus estatutos el derecho de voto para dichas acciones, en todos aquellos casos en que la Asamblea deba decidir acerca de los estados financieros, el derecho y el pago de dividendos, y sobre cualquier modificación a los derechos correspondientes a este tipo de acción. Para el resto de las asambleas podrán asistir solo con derecho a voz. También dentro de estos accionistas preferentes tenemos que ellos pueden estar dentro de los incrementos de capital, producto de la capitalización de utilidades, reservas o primas de emisión, que va a beneficiar sin lugar a dudas a los titulares de estas acciones preferentes. Ahora bien,
Es importante también conocer cómo es el famoso asiento de constitución de estas compañías anónimas, donde vamos a reflejar tanto los accionistas comunes como los accionistas preferentes. Por supuesto, el asiento tiene que hacer una fecha determinada, colocar el número de asiento, y lo primero que vamos a tener que reflejar es la deuda que tienen cada uno de los accionistas con la sociedad mercantil. En este caso vamos a tenerle que hacer un cargo a la cuenta accionistas comunes y a la cuenta accionistas preferentes por el valor de suscripción cancelado. Y la cuenta a abonar va a ser el registro del capital social correspondiente, tanto común como preferente. No se puede olvidar que debe de efectuarse a valor nominal. Así, de esa manera quedaría constituida de una forma efectiva cualquier compañía anónima ante el registro correspondiente y respetando el Código de Comercio y cada una de las regulaciones existentes en la República Bolivariana de Venezuela.